Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Mientras se van uniendo sus compañeros, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido viendo, esta vez a través de las diapositivas que voy a compartir en pantalla. Muy bien, empezaremos entonces mencionando de que el tema que estamos tocando son líneas de transmisión y hemos hecho un recorrido por todo lo que es coeficiente de reflexión y carta de Smith, ¿no? En carta de Smith hemos visto de que se puede representar el coeficiente de reflexión, que es un número complejo, y además las impedancias en la misma carta. Posteriormente hemos visto que hay que hacer una normalización previa de estos parámetros para poderlos plotear en la carta. Ustedes tienen como obligación pues, recordar lo que han visto en los cursos anteriores de física o campos electromagnéticos referente a la carta de Smith. Aquí tenemos un ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada, donde habíamos colocado un punto en la carta, que es una impedancia, y a raíz de ella habíamos hecho algún desplazamiento para poder hacer unos cálculos. En concreto, el cálculo era para hallar la impedancia de entrada de este dispositivo, o lo que se conoce también como coeficiente de reflexión a la entrada. Tenemos que considerar que coeficiente de reflexión y impedancia de entrada pueden intercambiar. Después, nosotros habíamos visto también de que esto se puede hacer de forma manual, descargando un PDF de una página web que les había comentado, que se titula Smith Chart Blackmagic, donde la tienen en alta resolución y pueden colocar el punto y hacer los movimientos respectivos. Antes de continuar, les recuerdo que la última clase les había dejado una especie de ejercicio o tarea voluntaria. Quisiera saber si han tenido alguna duda, por favor, referente a eso. Puede tomar el micrófono cualquiera. Y si tiene alguna pregunta, cualquier pregunta, por más sencilla que sea, estoy dispuesto a resolver. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Al momento de hacer la resolución del cuadro de Smith, profesor, entre mis apuntes antiguos que no llegué a encontrar, se me hizo un poco dificultoso resolver el problema. Ah, quisiera preguntarle si podría hacer como un pequeño video tutorial de cómo hacerle Ya, para... yo creo que el mejor video tutorial es el que encuentran ustedes con las clases ya grabadas. Sin embargo, voy a dar un paso más adelante, y agradezco la pregunta, de manera que ustedes vayan más allá del videotutorial, ¿ya? La clase a distancia es diferente a un videotutorial en el sentido de que la clase a distancia es interactiva. Entonces, vamos a dar una forma en la que ustedes puedan eh, recordar o resolver directamente esta parte, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar un software que se llama RFEdude para resolver este problema y que ustedes puedan hacer todas sus prácticas también ahí en casa, ¿ya? Entonces, voy a recordar el ejemplo. Vamos a retroceder un poco. Dice, se tiene una impedancia de carga de 130 más J90, ¿no? Una carga, ¿no? Que termina una línea de 50 ohmios que tiene 0,3 lambdas de longitud y nos piden allá los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida. Entonces, para resolver este problema podemos hacer esto. Podemos eh, usar este programa, que es un programa gratuito, que se llama RFEdude, que ya tiene la carta incorporada. Y lo que podemos hacer es ir a la parte inferior que dice Setup. Y en Setup podemos nosotros colocar una impedancia cualquiera. Donde ven el cursor dice Starting Impedance, significa impedancia de inicio, ¿ya? Donde dice Golden Impedance significa la impedancia final, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este caso es colocar un punto en nuestra carta de Smith, ¿no? Para
para poder tener la certeza de que el ejercicio que hemos hecho está bien realizado. Entonces, ese numerito 130 más J90 lo vamos a colocar aquí y vamos a dar clic en OK para ver cuál es el resultado. El resultado es un puntito celeste que está en la parte derecha, como ven acá, que coincide con lo que habíamos mencionado en la diapositiva, ¿no? Recordemos que en la diapositiva teníamos esta imagen, ¿no? Este punto que está apareciendo al lado derecho es este mismo de acá, ¿ya? Ahora bien, la idea es hacer girar este punto un número de grados, de manera que podamos llegar a un punto final. Para hacer girar este punto un número de grados, lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro simulador que vamos a colocar una línea de transmisión. Y esa línea de transmisión la generamos con este botoncito de acá. Fíjense en la parte inferior hay uno que dice Z0, y en la parte inferior izquierda dice, de este Z0 dice Add Series Transmission Line. Este de aquí es una línea de transmisión. Solamente que me pinta una línea azul que se corresponde con la línea de texto de color azul escrita en la parte superior izquierda. ¿Ya? Esta línea de color azul me dice lo siguiente: transmisión línea en serie, impedancia característica 50 ohmios, ángulo 45 y frecuencia de 1000. Aquí estamos asumiendo una frecuencia de 1000 porque si ustedes se dan cuenta, el problema no nos pone eso como dato, solamente nos pone la impedancia. Pero no hay problema porque nosotros trabajamos con una impedancia y esa es la que vamos a mover. La frecuencia no nos importa. Solamente nos importa la línea de transmisión, que es esta línea azul, y ver sobre todo qué significa físicamente, ¿ya? Físicamente, la línea de transmisión en este problema vendría a ser esto. Vendría a ser esas dos líneas horizontales que están conectadas, ustedes saben, a una carga, ¿no es cierto? Estos 130 más J90 que están viendo acá es la carga, ¿cierto? La línea de transmisión, ya hemos dicho que son estas dos líneas en paralelo. Acá nos dice que tiene una impedancia característica de 50 ohmios y 0,3 lambdas de longitud. Lo que quiere decir que de extremo a extremo, hasta acá, tenemos 0,3 lambdas. Aquí nosotros tenemos nuestro denominado plano de referencia. Es una línea vertical aquí que indica el inicio. Se supone que aquí a la izquierda es como que si nosotros tuviésemos un generador de AC o la señal que va a ser inyectada directamente a la línea de transmisión, ¿no es cierto? Pero el punto de inicio es la línea vertical. Entonces, esos 0,3 lambdas de longitud, ¿cómo se realizan, no? ¿Cómo los implementan? Ahí en ese simulador hay que hacer una pequeña regla de 3. ¿Ya? La regla de 3 va a ser esta. Si una lambda equivale a 360 grados, ¿ya? Porque es una longitud de onda, entonces 0,3 lambdas, ¿a cuántos grados van a equivaler? Vamos a poner X. Entonces de acá uno saca la calculadora. Vamos a ver si tenemos la calculadora por aquí. Me parece que no la tengo la calculadora por acá. Vamos a borrar esto solamente para sacar la calculadora y poder ver la respuesta. Un segundo. Busco entonces la calculadora y multiplico 0,3 por 360. Pongo aquí y me sale 108. Quiere decir que esos 108 son los 108 grados que tengo que escribir acá, en vez de 45. Le doy un clic aquí a la línea azul, doble clic. El 50 lo dejo tal como está, y aquí en vez de 45 escribo 108. 108 es equivalente a 0,3 lambdas. Entonces, simplemente le doy un Enter, y me aparece que esta línea azul ha crecido. Ya he llegado hasta acá. ¿Ya? Voy a borrar por un segundito estos dibujos para que se comprenda bien. Y esto que están viendo acá es el punto de llegada. ¿Ya? Ese punto de llegada tiene un valor de 12,75 más 5,83, que es el valor de la impedancia en ese punto. Pero como lo que me pide el problema no es la impedancia, sino el coeficiente de reflexión, lo que hay que hacer aquí es simplemente darle doble clic darle clic al setup en la parte inferior izquierda, y aquí hay que decirle
de que nos muestre los números en formato de gamma mode. Si ustedes le dan check aquí, ¿ya? Y le dan OK, fíjense qué es lo que va a pasar. Cambió, ¿no es cierto? El numerito ya no es 12,75 más J no sé qué, ahora es 0,59 y dice arroba. Arroba significa fase. Fase de 165,8. Entonces significa de que el coeficiente de la reacción aquí es 0,59 con fase 165. Y si nosotros vamos aquí a nuestro problema y vemos la respuesta, vemos que es eso. En vez de 0,59 que nos da el simulador, se nos coloca pues 0,60 que es lo mismo. Y la fase, el libro dice que es 165,8. Y aquí tenemos que es 165,8 exactamente, ¿no? Entonces, este programita se llama RFDude y ustedes se lo pueden descargar. Yo voy a seguir compartiendo la pantalla para mostrarles un poquito cómo. ¿Ya? Ustedes ponen así RFDude simplemente, ¿ya? Y van a ver que la primera que aparece, ¿no? Es una paginita web donde tiene usted la opción de descargar. De ahí se la descarga, ¿ya? Ocupa poco espacio, no hay problema. Y cuando quieren saber esto del videotutorial, simplemente ponen RFDude, YouTube, ¿no? Videotutorial. Y vamos a ver más videos por acá. Probablemente hay que separarlo por acá, RFDude, así. Y van a encontrar, bueno, probablemente no esté por aquí, aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, parece que no está en esta página de aquí, pero si ustedes van a la página web de acá, RFDude, a la primera nomás que han encontrado, ¿no? Ahí les va a aparecer varias herramientas que les indican cómo se usa o cómo se hace, ya rfdude.com. ¿No? Acá está toda la información que dice cómo funciona, cómo se trabaja con él, etc. Entonces yo les recomiendo que de aquí, esta tablita, busquen una opción, cualquiera que esta sea. Smith Chart, por ejemplo, esta es, ¿no? La que nosotros estamos utilizando, esta de acá. Y te va a permitir hacer todos esos cálculos, ¿ya? Con toda facilidad. Entonces ahí tienen toda la información. Muy bien. Como pueden ver en el curso, estamos en la semana 2, toca ver línea de transmisión en carta de Smith, estamos en la segunda sesión. Y tenemos pues nuestras diapositivas de coeficiente de reflexión, línea de transmisión y el laboratorio que imagino que ya lo han hecho. Entonces, siguiendo con el desarrollo del curso, nosotros terminamos un poco de ver el repaso, lo que habíamos hecho, este ejercicio. Lo habíamos complementado, bueno, este tema no lo vamos a tocar aún, lo pasamos. Es un aparato que sirve para medir ondas, ¿no? Pero como no tenemos acceso al laboratorio, no podemos utilizarlo, pero en lugar de eso vamos a hacer nosotros ejercicios de líneas de impedancias en carta de Smith. Y habíamos terminado con este ejercicio en la última clase. En la última clase habíamos puesto una línea de 0,3 lambda, 75 ohmios y una impedancia de carga, que es esta que está aquí. Que es un ejercicio igualito al anterior, solamente que tiene 75 ohmios. Entonces, viendo el tema de la clase de hoy, vamos a tocar un tema que se llama transformador de cuarto de onda. ¿Qué significa ese tema? Vamos a dar aquí. Lo siguiente, cuando uno tiene una línea, una impedancia cualquiera, pero resistiva, y lo quiere adaptar a una impedancia característica Z0, digamos 50 ohmios, basta colocarle una línea de transmisión que mida exactamente un cuarto de longitud de onda, lambda cuartos. Pero su impedancia característica debe ser tal, en este caso Z1, tal que su valor numérico sea igual a la media geométrica de ambas impedancias. Entonces, repito, para adaptar una impedancia resistiva a una impedancia característica también resistiva, o sea, sin parte imaginaria ambas, lo que hay que hacer es colocar una línea de transmisión, que es todo esto, ¿no? Su vivo y su neutro,
con dos condiciones, que su largo sea lambda cuartos y que el valor de su impedancia característica sea Z1, donde Z1 es la raíz cuadrada de ambos. ¿Qué significa adaptar, profesor, una impedancia característica a una carga? Adaptar significa que el valor de gamma en este punto de aquí, en este punto aquí a la entrada, el valor de gamma, ahí en ese punto exactamente, sea 0. O sea, que no se refleje nada, que todo pase. Eso significa adaptar una impedancia, ¿ya? Hacer que gamma sea igual a 0. Y en este caso es una receta de cocina, tomémoslo así, que para adaptar dos impedancias reales hay que utilizar lambda cuartos y Z1. La limitación de esto es que solamente sirve para impedancias que tienen esa característica, vale decir, netamente reales, a la derecha y a la izquierda, ¿no? No tienen parte imaginaria. Hay otros métodos que vamos a ver luego para adaptar impedancias que tienen parte imaginaria. Muy bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar con el curso. Esta vez quiero mostrar una diapositiva un poco más adelante, donde vamos a poder ver una aplicación. Fíjense este circuito que está acá. He querido poner esta imagen para que ustedes vean para qué sirve lo que estamos estudiando, ¿ya? Lo que estamos estudiando, en concreto, adaptación de impedancias, sirve para hacer este tipo de circuitos. En el sentido de que cuando el usuario quiere enviar una señal de pequeña intensidad hacia una antena, pero que sea de alta intensidad, tiene que utilizar un dispositivo que se llama transistor, metido dentro de un circuito grande que se llama amplificador, y lo que hay que hacer normalmente es que la carga que aparece aquí, que es la carga de la antena, vamos a denominarla Z sub L, esa carga hay que adaptarla a la impedancia de aquí, a esta impedancia del transistor. A esa impedancia hay que adaptar. Y para ello es necesario diseñar, dibujar, calcular las dimensiones de largo y ancho de toda esta línea que estoy encerrando en este contorno. Ese es el objetivo. Esa es una de las aplicaciones del tema que estamos viendo. Y esto que están viendo acá es un circuito que se denomina amplificador de potencia para estaciones base en comunicaciones móviles, ¿no? Ustedes cuando han escuchado comunicaciones móviles imaginan la estación base, la antena, y se preguntan, ¿no? ¿La antena hace daño? No hace daño, pero debajo de la antena hay un circuito que se llama transmisor, y dentro del transmisor hay un elemento principal, el corazón, que se llama amplificador, que es esto que les estoy mostrando, que justamente es uno de los que he hecho yo cuando estaba trabajando en esta empresa que se llama Freescale en Francia. Y este circuito lo que hace, pues, recibe una señal y la va a amplificar para transmitir. Evidentemente, aquí atrás hay todo el proceso en banda base, ¿no? Todo lo que es modulación, codificación, detección de errores, viene por acá, y una vez que queremos ya mandarlo al aire, tenemos que amplificarlo y mandarlo pues a la antena, ¿no? Esta viene a ser pues la última etapa, ¿no? Antes de la antena. Entonces, es aquí donde se envía pues la portadora de alta frecuencia, ¿no? Que para el caso de 5G va a estar en el rango de microondas, y sobre esa portadora viaja la información con una modulación compleja para llegar pues a su destino final, ¿no? Y el circuito que hace posible eso es esto. Si esto no existiera, señores, no podíamos enviar una señal ni a media cuadra, ¿ya? Podríamos tener toda la modulación del mundo, las mejores antenas del mundo, los mejores codificadores y detectores de errores, pero sin esto, la señal no llega ni a la esquina. Entonces, esto es importante para que la señal pueda propagarse sin distorsión, sin atenuación, y llegue a donde queramos. Y aquí se utiliza el concepto de coeficiente de reflexión, en el sentido de que la señal pequeña va a atravesar todas estas líneas, va a venir por acá, llega al transistor, aquí se amplifica la señal, aquí ya sale la señal grande, pero esa señal grande que sale por acá tiene que pasar por aquí hacia la antena, de manera que el mayor porcentaje
se propague, ¿ya? No queremos que la señal acá se refleje, no queremos que se vuelva a meter al transistor. Por eso existe la necesidad de calcular el coeficiente de reflexión aquí en este plano, de manera que garanticemos que sea el mínimo posible, o sea, que lo mínimo de la señal se refleje y que la mayoría de la señal se transmita siempre en ese sentido, hacia la antena. Esa es una de las aplicaciones. Y otra de las aplicaciones en la vida real de este tema que estamos viendo, de coeficiente de reflexión, es en el diseño de las redes de polarización. ¿Qué es una red de polarización? Ustedes recordarán que todos los transistores se polarizan, entendiéndose por polarizar, aplicar una energía en corriente directa. Y aquí ustedes ven un circuito bastante grande, que ya lo conocen, bueno, un componente bastante grande, que se denomina pues condensador. Este es un condensador electrolítico, este es otro condensador electrolítico. Y estos cables que ven en la parte superior son cables de DC, ¿no? El cable rojo, el cable negro, son cables de DC. Y la idea es de que la fuente de alimentación está entre estos dos, entre este cable negro y este cable rojo, entre estos dos está la fuente de alimentación. Y va a enviar su voltaje en DC por esta línea. Va a venir por acá, pasa por acá, baja por acá, hasta aquí va a llegar el voltaje en DC. Para polarizar, para que este señor de acá, que lo podemos representar si quieren así por un transistor, ¿ya? Para que este señor pueda funcionar, ¿ya? Digamos BJT o FET. Sin embargo, hay un problema. Ustedes pueden ver, voy a borrar el circuito, de que todo esto de acá es cobre, ¿no? Todo esto de aquí es una pista de cobre. Todo esto de acá es pista de cobre, ¿no? Y también este camino que he dibujado por acá, todo es una pista de cobre, ¿ya? Esa es una pista de cobre. Y acá está unido, pues, ¿no? Y está pegado. Entonces, ¿qué pasa si la señal que sale del amplificador grande viene por acá, por la pista de cobre? Va a querer meterse por arriba, va a querer subir por acá, porque es cobre. Y también, evidentemente, va a querer irse por este camino, porque también es cobre. Entonces, no puede ser, pues, que la señal de AC se meta por arriba hasta la batería, ¿no? Hasta la fuente en DC. La dañaría. Entonces, hay que hacer algunos artificios para diseñar una buena red de polarización. Ya eso lo vamos a explicar posteriormente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por favor, cualquiera puede tomar la palabra. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces ya han visto ustedes la aplicación, hemos visto un poco para qué sirve estos conceptos en la vida real. Y ahora vamos a continuar aquí, ¿no? Con este concepto, ¿no? Ya sabemos que esa línea que utilizamos para adaptar tiene un nombre, ¿ya? Esta línea se denomina transformador de cuarto de onda o adaptador de cuarto de onda. Y en este dibujo está representado por este rectángulo. Este rectángulo está adaptando en este dibujo a una resistencia de 100 ohmios con un puerto de 50 ohmios. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que trabaja así? Es fácil, porque cumple las dos propiedades. En primer lugar, su longitud eléctrica es lambda cuartos. Entonces dirán, pero profesor, le dice 90, ¿de cómo sabe usted que es lambda cuartos? Y la respuesta es fácil, por regla de 3. ¿Cuál regla? Hagan lo que hice antes, ¿no? Un lambda viene a ser 360 grados. ¿Ya? Si un lambda es 360 grados, una longitud de onda, entonces lambda cuartos, ¿cuánto será? Bueno, ya mentalmente ustedes pueden sacar la respuesta es 90. Entonces cumple esa primera condición. Y la segunda condición es que la impedancia característica de acá, que está representada por esta variable Z0, es 70,71. ¿Y de dónde sale ese 70,71? Bueno, pues sale, si ustedes hacen el cálculo, Z1 tiene que ser igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos. ¿Y cuáles son los extremos? 100 en el extremo derecho y 50 en el extremo izquierdo, lo cual sería 500, ¿no es cierto? Sí, no, perdón, 5000, ¿no es cierto? 100 por 5 es 500. Y si nosotros sacamos un cero más, ponemos 5000. Y ustedes sacan la raíz cuadrada de esto, le sale 70,71.
¿Sí? Lo pueden hacer en sus casas, ¿no? 50 por 100, ¿cuánto es? 5.000. Sacan la raíz de 5.000, sale 70,71. Entonces cumple las dos condiciones. ¿Cómo viene la pregunta del examen? La pregunta del examen, yo les doy esto de acá, la impedancia de la izquierda, les doy esto de acá, la impedancia de la derecha, y les digo a ustedes dibujar el transformador de lambda cuarto. Entonces ustedes tendrán que dibujar este rectángulo con esos dos números, ¿no? 90 y la raíz cuadrada de ambos. Desde el punto de vista físico, este circuito lo que hace es que el parámetro denominado S11, también conocido como coeficiente de reflexión, ¿ya? O por lo menos vamos a tomar como sinónimos, ¿ya? S11 es nuestro gamma. Nuestro gamma se va a ver minimizado, va a valer 0, exactamente 0, en el punto de operación indicado, que en este caso es 1 GHz. ¿Qué significa que gamma valga 0 en 1 GHz? ¿Saben qué significa? Significa de que existe 0% de reflexión en 1 GHz. O sea que es la adaptación perfecta. O sea que toda la energía que inyecto por acá, a 1 GHz, va a pasar y se va a disipar en esta carga, o si esto fuera una antena, se va a irradiar. Eso es lo que significa este valor gamma igual a 0 a 1 GHz. Pero uno puede decir, bueno, y si le envío una señal de 2 gigas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues tomamos la figura, vemos más o menos dónde queda 2. Y aquí a la altura de 2 GHz vemos de que el coeficiente de reflexión, nuestro gamma, ya no vale 0, sino vale aproximadamente 0,33. ¿Qué significa eso? Que el 33% de la señal se va a reflejar. Ah, ya, o sea que no es óptimo. No, no es óptimo. Entonces, lo óptimo es trabajar justamente donde gamma sea igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la información que quería dar. Y vamos a continuar. Esta diapositiva nos habla de generadores y pérdidas. Y lo que nos quiere decir es que normalmente, sí, adelante, diga. Adelante. ¿Aló? Adelante. Si tiene alguna consulta puede hacerla o si no puede, también puede escribir por el chat, por favor. No, no hay consulta. Bueno, entonces por favor, si no se puede oralmente, por el chat y estoy dispuesto también a responderles de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces continuamos. La diapositiva nos muestra en el lado izquierdo un generador y en el lado derecho una carga. Nos muestra además dos parámetros, gamma a la derecha y gamma a la izquierda. Lo que quiere decir que es posible medir dos coeficientes de reflexión diferentes, tanto en la carga como en la entrada de la línea. Las matemáticas que están en la parte inferior son demostrativas, pero nosotros no las vamos a utilizar ahora, sino en los ejercicios para la parte aplicativa únicamente. Muy bien. Esta es la deducción de la ecuación que hemos visto anteriormente y como les había comentado, básicamente trata del viaje de las ondas incidentes y reflejadas, pero no todos son voltajes y corrientes, lo que viajan en la onda, sino también se puede expresar en forma de potencia, que es lo que estamos viendo en la parte inferior. Y vamos a ver dentro de poco, que muy al margen de esta demostración que hay acá, nosotros podemos definir dos tipos de potencia, una potencia incidente y una potencia reflejada. ¿Ya? Esta diapositiva de aquí la vamos a pasar por ahora, ¿ya? No vamos a incidir en ella. En esta tampoco, solamente una idea principal, que conjugate matching significa complejo conjugado o adaptación conjugada, y es lo que probablemente ya habían visto en algún curso de circuitos eléctricos, que implica decir que cuando la impedancia de entrada es igual al complejo conjugado, se produce la máxima transferencia de potencia. ¿Ya? Eso también es importante recordar. ¿Ya?
Pero igual nosotros solamente vamos a tomar esa idea como teórica. Entonces, de esta diapositiva, lo único que puede venir en el examen es qué implica el criterio del complejo conjugado. Ustedes responderán que cuando las impedancias son complejo conjugadas, se produce la máxima transferencia de potencia. Muy bien. Esto es lo mismo de antes. Y aquí vamos a ver una diapositiva que vamos a explicarla en base a la carta de Smith. ¿Ya? Vamos a poner mucha atención aquí. Cuando nosotros tenemos una línea que tiene esta propiedad, vale decir, 90 grados, esta línea lo que nos hace es desplazarnos una cierta longitud de onda, ¿ya? Y esa longitud de onda que nos hace desplazar es exactamente un cuarto. Ya habíamos dicho que un cuarto de longitud de onda son 90 grados, y hay una famosa propiedad que se cumple, y que la voy a demostrar en este momento en el simulador RF-DUDE. ¿Ya? En este simulador aquí es más versátil. Miren, ¿qué pasa? Aquí, bueno, yo voy a, con esta X, eliminar esa línea, y aquí voy a setup y voy a decir, yo quiero que mi punto de partida, ¿ya?, sea 0 ohmios, ¿ya? 0 de parte real y 0 parte imaginaria. Ya le doy OK. ¿Saben dónde se ha colocado el puntito? En el extremo izquierdo, porque todos recordarán de que en el extremo izquierdo de la carta de Smith, ahí está los 0 ohmios. Eso es ley, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le añado una línea de transmisión, ¿ya?, pero que no valga 45, sino que valga lambda cuartos? ¿Cuánto valía lambda cuartos? 90. Yo le añado, ¿no?, acá, le añado sus 90 grados. No, aquí lo dejo en 50, sino acá donde dice PRL angle, aquí le añado 90. ¿Saben qué hace? Geométricamente, del punto de vista geométrico, me hace mover una semicircunferencia. ¿Ya? Una semicircunferencia. Y curiosamente, la semicircunferencia es el opuesto. Acá yo tengo 0 ohmios. ¿Y saben cuánto tengo acá en el extremo derecho? Por definición de carta, en el extremo derecho de la carta tienen infinitos ohmios. ¿Ya? Entonces, hay una propiedad que se cumple. Cuando uno tiene una impedancia cualquiera y la hace desplazar una cantidad de 90 grados o lambda cuartos, lo que estamos haciendo, señores, ¿saben qué es? Es convertirla en admitancia. O sea, matemáticamente, su inverso. En concreto, si nosotros colocamos un número cualquiera, vamos a partir del ejemplo anterior, voy a deshacer esto, sí, pero sin antes poner la conclusión. Teníamos 0 y aquí hemos obtenido infinito. ¿Qué es lo que ha hecho esta línea lambda cuartos, 90 grados? Le sacó el inverso, porque 1 sobre 0 no es que es indeterminado, que no existe. 1 sobre 0 es infinito. Entonces, al añadir la línea de lambda cuartos, lo que hemos hecho es esto, sacarle el inverso al punto de partida. En este caso, hemos convertido nuestro cortocircuito en circuito abierto. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la impedancia del ejemplo? Vamos a ver, ¿cuál es la impedancia del ejemplo? La del primer ejemplo que hemos visto ahora era 130 más J90. Yo le pongo acá 130 y acá le pongo imaginaria 90, más J90. Ya está el punto de acá. Si yo quiero sacar el inverso de esta impedancia, ¿saben qué tengo que hacer? Le tengo que añadir una línea de transmisión con 90 grados. Fíjense acá qué es lo que pasa cuando doy Enter. Ajá. Me ha movido ese punto inicial a este punto que es el extremo opuesto. ¿Ya? Este número que está aquí en magnitud fase, no le hagan caso, es el coeficiente de reflexión. Lo que nos interesa a nosotros es la parte real imaginaria. Este gamma le saco el check, porque yo no quiero leer en términos de gamma, yo quiero leer en términos de impedancia. Entonces me aparece, pues, ¿no? Este es mi 130 más J90, y aquí se ha convertido en 13 menos J9. ¿Y saben qué pasa, señores? Si ustedes sacan su MATLAB y en su MATLAB ponen 1 dividido 130 más J90, voy a sacar el lápiz, ¿no?
1 dividido este numerito de acá, les va a salir este número de acá, 13 menos J9. Eso lo pueden hacer. Y dos, desde el punto de vista geométrico, ¿saben qué es lo que significa añadir una línea de 90 grados? Desde el punto de vista geométrico, significa de que nos hemos desplazado a un punto diametralmente opuesto a través de un arco de 180 grados. Eso es lo que quiero transmitirles hoy día. El núcleo de la clase de hoy día es ese. Cuando ustedes a una impedancia cualquiera le añaden una línea de 90 grados, entendiéndose 90 grados en términos de la longitud de onda, lo que hacen es que en la carta de Smith se desplazan un semicírculo y numéricamente siempre va a coincidir de que ese semicírculo convierte la impedancia de un extremo en su admitancia. ¿Por qué admitancia? Porque 1 dividido por la impedancia es la admitancia. Eso es lo que quiero dejar claro. Y en el caso inicial que hemos partido, habíamos partido de 0 ohmios y lo hemos convertido a infinitos ohmios. ¿Alguna consulta sobre esto? Tarea. Les dejo como tarea, bueno, es voluntario, no tiene nota, de que se descarguen este programita rfdude.com y que hagan lo que yo he hecho hoy día. En primer lugar, que transformen el 0 a infinito. Y en segundo lugar, que transformen este número, 130 más J90, a 13 más J9. Eso de ahí. Es lo que les pido hacer en este programa RFDude. Entonces, antes de terminar la clase de hoy, quisiera saber si tienen alguna consulta. No hay consultas. Profe, ese circuito, ¿Cómo tiene que ir. Ese circuito que usted tiene, me imagino que tiene que ir, ¿no?, en una carcasa bien tapado, o porque si está abierto creo que debe haber interferencia. Claro, sí, esto es solamente un prototipo. Esto no va directamente a la empresa, es un prototipo nomás. Luego ya pues se le pone carcasa, se lo tapa y todo. Sí, la siguiente clase les voy a mostrar circuitos que ya tengo construidos. Voy a pasar por video para que ustedes los miren los circuitos y puedan ver en vivo y en directo cómo es uno de estos. ¿Ya? Pero eso será la siguiente clase. Muy bien, entonces ya tienen todos su tarea de forma voluntaria y los ejercicios que tienen que obtener. Muy bien, entonces este tiempo por favor dedíquense a descargar esos programas y cualquier consulta estamos en contacto. ¿Ya? Muchas gracias por todos, una buena tarde, hasta luego.